con las tres personas que voy a estar en este momento. Son bien especiales para nosotros porque son muy cercanas, son muy cercanas. Tenemos a la doctora Uri-Joan Colón, es investigadora en nutrición en salud pública a nivel mundial, con experiencia en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Los intereses de investigación de la doctora Colón Ramos se basan en las experiencias vividas y aprendidas por personas de comunidades desfavorecidas que han visto a sus seres queridos sufrir problemas de salud relacionados con la dieta. Este trabajo pretende hacer que los comportamientos que promueven la salud sean una elección fácil, de modo que con el tiempo podamos reducir las disparidades sanitarias relacionadas con la dieta. El trabajo de los equipos interdisciplinarios que dirige ha ganado el premio Research into Action. Programa Nuevas Conexiones, Fundación Robert Wood Johnson, el Faculty Research Excellence Award, y cuenta con el apoyo de programas de fundaciones privadas, así como de agencias federales como la National Science Foundations y los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención. La doctora Josimer Matei es profesora asociada de nutrición, Departamento de Nutrición de Harvard, investiga los factores de riesgo genéticos, dietéticos y psicosociales de la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y la carga alostática en grupos raciales y étnicos, así como en poblaciones desatendidas y minoritarias. Como marca para explicar las disparidades sanitarias, su especialidad son los hispanos latinos en Estados Unidos y América Latina. Sus múltiples proyectos incluyen estudios longitudinales de cohortes en Puerto Rico, proyectos de métodos mixtos sobre dietas, estrés y estigma del peso, colaboraciones con cohortes epidemiológicas de hispanos latinos en Estados Unidos e intervenciones dietéticas culturalmente adaptadas para prevenir la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas en Boston y Puerto Rico. Y este panel lo completa también la doctora Marianjoli Ortiz, que está aquí de forma presencial. La invito a que pase entonces al escenario. Actualmente la doctora Marianjoli Ortiz se desempeña como directora ejecutiva del Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico, un programa del Fideicomiso de Puerto Rico para la ciencia, la tecnología y la investigación, organización en la que trabaja desde 2015. En este puesto, la doctora Ortiz dirige el programa para avanzar en la misión de promover la salud y lograr cambios sistémicos basados en pruebas que ayuden a alcanzar la equidad sanitaria en las comunidades de Puerto Rico. La doctora se desempeñó durante 5 años como directora asociado de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico hasta abril de 2022. Y como parte de sus funciones destacó por el establecimiento de 2 modernos laboratorios de entomología, uno de ellos con plena capacidad molecular, un nuevo sistema de vigilancia de mosquitos, el lanzamiento de 5 campañas educativas en los medios de comunicación, la evaluación de iniciativas innovadoras de control de vectores y el fortalecimiento de relaciones comunitarias y la divulgación entre los promotores de salud. Bienvenidas a las 3. Voy a sentarme allá, voy ahora de moderadora. Y el tema que vamos a estar trabajando, y es que hemos escuchado por mucho tiempo, hemos estado escuchando la frase la cultura de datos, una cultura de datos. Tenemos que promover una cultura de datos, tenemos que trabajar con una cultura de datos, así que el tema que estamos trayendo hoy es una cultura de datos, investigación y colaboración para favorecer la seguridad alimentaria nutricional. Bienvenida, estamos viendo entonces también a Uri-Joan y a Josimer Matei en pantalla. Vamos a comenzar por tratar de definir ese concepto de una cultura de datos. ¿A qué nos referimos cuando escuchamos en los medios de comunicación que todo se está moviendo hacia una cultura de datos? Vamos a muchas conferencias que todo se está moviendo a una cultura de datos. Llenamos nuestras propuestas en las organizaciones y nos piden datos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cultura de datos?
Y vamos a comenzar entonces con la doctora Yosimer Matei. No la escuchamos. No la... ¿También? Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Gracias y buenos días a todos. Saludos. Primero que nada, mis gracias a Nutriendo por esta invitación y por esta charla. Ha sido fenomenal todo lo que hemos escuchado durante la mañana de hoy y espero estar con ustedes el resto del día compartiendo en este tema que es de muchísima importancia y de urgencia para Puerto Rico y para todo el mundo como nos encontramos ahora. ¿Y cuánto desearía estar ahí? Estoy viendo esas bolsitas lo más lindas, a ver si me cuentan unas para la próxima viaje que de a Puerto Rico, porque están lo más bonitas esas bolsitas. Me encanta la pregunta, cultura de datos, ¿cómo lo definimos? Pues mira, yo lo uso como, vamos a verlo como una semejanza. Si pensamos en nuestra cultura puertorriqueña, en lo que nosotros nos define, en lo que nos hace ser nosotros, es algo casi inexplicable, son nuestras normas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que nos define como nosotros mismos, lo que somos, lo que hablamos, lo que hacemos. Eso mismo es lo que yo veo como una cultura de datos, es algo que está en nosotros, que está integrado en nosotros, es pensar, visualizar datos. No necesariamente números, porque inmediatamente que uno piensa en datos, piensa en números. No, es en información. Y es en información útil y válida que podamos transmitir para expresarnos. De la misma manera que nosotros utilizamos nuestra cultura como lo que somos para expresarnos y comunicarnos y decir quiénes somos al mundo, asimismo para la cultura de datos. ¿Por qué es importante? Porque la toma de decisiones en salud pública y en clínica es a base de esta información, de estos datos. Tomar decisiones sobre qué política vamos a impulsar, sobre qué pacientes vamos a atender primero, cuáles son sus necesidades más primordiales. Hay muchísimos ejemplos que podemos expresar y para eso, y para esa toma de decisiones, lo que en el campo llamamos decision sciences, y para tomar esas decisiones necesitamos esa información. Nuevamente enfocándonos en que sí necesitamos números, pero no solamente son números, es información que necesitamos. Y en el campo de seguridad alimentaria, siendo algo tan importante, una comunidad vulnerable, esa toma de decisiones es prioridad. Entonces, por eso para mí la cultura, estas normas, estos hábitos de integrar el pensar y tener en mente esta información todo el tiempo en nuestro proceso y en nuestro campo y en nuestro trabajo es lo que define una cultura de datos. Pasamos con Yosimer. Yosimer, Urilloan, perdón, ¿nos escuchas? Ahora los oigo y me quedé pensando. Gracias también por tenerme aquí hoy. Me encantó la sesión de la mañana y qué pena no estar ahí presente en persona. Me quedé pensando en lo que estaba diciendo Yosimer, me encantó muchísimo. Acá yo enseño una clase de evaluación de programas de nutrición. Yo llego a esta definición de cultura de datos desde esa perspectiva de por qué necesitamos los datos. ¿Por qué nosotros le explicamos a los estudiantes que se necesitan los datos? Pues tenemos un programa, queremos saber si el programa fue efectivo. Tenemos un programa, queremos saber si ese programa requiere cambiar algún tipo de implementación o requiere cambiar algún tipo o hay algo que no está funcionando en su implementación. Hay estas actividades, tal vez las actividades no llegaron a la persona beneficiaria por X, Y razón, tal vez el entrenamiento no fue suficientemente intenso. Entonces hay datos, nosotros hablamos de datos de proceso, que es el dato del proceso de la implementación de algún programa, y hablamos de datos de impacto a corto plazo, a largo plazo, y por eso es que, y eso es lo que yo le explico a los estudiantes, por eso es que necesitamos los datos, para saber si el programa se descontinúa, se amplifica, se limita, se cambia, para pedir más fondos, para parar un programa. También hemos parado programas y estudios en ese sentido. Pero me encantó lo que dijo Yosimer en el sentido de cómo se crea una cultura de datos en una cultura puertorriqueña de datos. O sea, la cultura ya existe,
pero cómo esos datos van más allá de lo que es datos cuantitativos, porque no solo tiene que ser datos cuantitativos, también usamos también métodos mixtos, que significa, estamos haciendo entrevistas, estamos haciendo observaciones, estamos tomando fotos, estamos tomando datos textuales, que se analizan también de otra manera y que proveen como una foto más compleja de lo que está pasando y cómo se comunica esa información y cómo los puertorriqueños ya tenemos una forma innata de hacer eso y cómo integrar o reforzar el que se sigan utilizando datos empíricos en esa cultura de datos puertorriqueños. Me encantó eso que se dijo. Doctora Ortiz. Bueno, me uno a las palabras de mis compañeras, que las saludo desde la distancia. Creo que cubrieron muy bien lo que es la cultura de datos y por qué es importante y para qué se utiliza. Así que a mí lo que me gustaría quizás es añadir de quién son los datos, ¿verdad? Y cómo se llega a ese proceso dentro de esa cultura de datos. Me encantó como dijo Yosimir que la cultura puertorriqueña, ¿verdad? Si lo comparamos, ¿de quién es la cultura puertorriqueña? Es de nosotros, ¿verdad? Y entonces, ¿de quién son los datos? Cuando pensamos en esa cultura de datos, realmente tenemos que pensar que los datos son de la gente y que justamente acabo de regresar anoche de la conferencia anual de la Asociación Americana de Salud Pública y estaba la directora de CDC, Mandy Cohen, y dijo una cosa que me impactó muchísimo y es que dijo, porque tú colectes los datos no significa que los datos son tuyos, ¿verdad? Y entonces, como científica, pues nosotros sabemos que colectamos los datos y que tenemos que publicar y a veces nos cuesta como que compartir los datos. Entonces, parte de tener esa cultura es pensar que los datos realmente son de nuestra gente, que nosotros estamos colectando estos datos con un propósito. Y que no es solamente para tener los datos y para, ¿verdad?, tenerlos ahí porque cumplí y los colecté, sino que realmente tenemos que compartirlos con nuestra gente para que podamos tomar esas decisiones basadas en esa evidencia. Y ese proceso de cómo nosotros trabajamos con los datos es bastante complejo, ¿verdad? Porque va desde cómo tú lo colectas, de cómo entonces lo analizas y finalmente cómo lo diseminas esa información. Y para que realmente sea útil, porque si colectamos muchos datos, que muchas veces como científicos nos enfocamos en cómo los vamos a colectar, y no los analizamos con un propósito, ¿verdad? ¿Cuáles son esas preguntas que queremos contestar? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Y entonces poder compartir eso finalmente con las personas que toman decisiones, pues realmente nos estamos quedando cortos. Y yo creo que ese es el punto que quería añadir, ¿verdad? Crear una cultura de realmente compartir la información que estamos obteniendo. A los que vienen de la academia, tal vez hablar del tema y hablar de la recolección de datos es usual, es común, porque a eso se dedican, ¿verdad? Pero cuando venimos de diferentes sectores, desde la agricultura, que trabajamos con la tierra, desde las organizaciones de base comunitaria que trabajan directamente con la gente, incluso hasta de los emprendedores en algunos negocios pequeños, las pymes, etcétera, cuando nos dicen hay que recopilar datos, todo eso tiene un costo y no necesariamente tenemos esta cantidad gigantesca cuando pensamos en este tipo de recopilación de datos, porque rápido uno piensa lo que hace la universidad, la investigación. ¿Cómo llevamos eso a un escenario diferente de lo que se trabaja en la universidad, pero que también estén insertados en esta cultura de datos? Empezamos ahora con la doctora Ortiz. No, definitivamente que cuando hablamos de colectar datos y analizar datos es overwhelming, perdonen el Spanglish, ¿verdad? Pero o sea, te abruma, especialmente si no estás acostumbrado a eso. Y la realidad es que desde el punto de vista, ¿verdad?, dentro de la academia hay limitación de personas que realmente dominen lo que es el analizar los datos y todo lo que conlleva, porque es bastante complejo. Pero nosotros, una de las cosas que estamos trabajando en el Fideicomiso de Salud Pública es el uso de la tecnología, ¿verdad? Hay muchas tecnologías ahora disponibles, como hablaban las compañeras en las presentaciones anteriores, que nos ayudan en ese proceso de educar y de colectar información.
y estamos trabajando con los promotores de salud comunitaria para adiestrarlos a ellos en diferentes herramientas que sean de colección de datos y que puedan entonces estar en sus comunidades y estar colectando esa información. Y no te niego, es un reto, porque ciertamente cuando se les presentan las herramientas, estamos tratando de que esos líderes comunitarios, que son los que están en la comunidad, que son los que tienen el acceso directo a lo que está pasando en la comunidad, sean los que nos apoyen a colectar los datos. Pero igualmente, a veces la tecnología pues es un reto de adoptarla, y hay que tomarlo en consideración cuando estamos entrenando a diferentes miembros de la comunidad a tomar datos, de que es un proceso que conlleva tiempo, que hay que tener paciencia, que hay que apoyarlos a lo largo del camino para que puedan entonces estar inmersos en lo que es esa colección de datos. Y de que entenderle por qué es importante, ¿no? Porque obviamente de eso requiere que podamos tomar mejores decisiones. Así que eso es una forma que nosotros estamos utilizando para entonces poder llevarlo a las comunidades desde el proceso de colectar los datos y también entonces apoyarlos. No necesariamente entran en el proceso de analizar los datos, eso entonces los apoyamos nosotros en la organización. Continuamos con Josimer. Estoy completamente de acuerdo en todo esto y de hecho algo que yo siempre me sorprende a veces es que nosotros venimos de la academia, sí, pero existe como hasta cierta, no rivalidad, pero cierta concepto negativo de que venimos de la academia y que rápido venimos a buscar datos y que no venimos necesariamente a colaborar y no es cierto, hasta la palabra datos, venimos a buscar información, ya es una mala palabra, ya lo único que quiere es datos. Y no es necesariamente eso. Y queremos, yo creo que las tres que estamos aquí y todos los que estamos buscando información y trabajando para investigación, queremos cambiar esta connotación y cambiar este mito. Al contrario, ayudar a la otra campo, en las clínicas, las organizaciones comunitarias, a entender que los datos son de beneficio y la información es de beneficio para todo el mundo, no solamente para las academias, y que de hecho nosotros sin sus datos y sin su información no podemos siquiera hacer su trabajo, que esto es una colaboración. Como bien dijo María Angeliosa, el trabajo que ellos están haciendo con los líderes comunitarios es precisamente para esto, es porque la información que muchos de nosotros utilizamos para promover y mover la información de salud pública y de salud en general viene de las otras organizaciones, no de la academia. Nosotros no hacemos investigación en la universidad, nosotros hacemos investigación y buscamos información afuera. Y es bien importante entender que se vaya quitando esta reacción negativa inmediatamente a datos, en vez de trabajar en salud pública. Es que si no tenemos estos datos, no podemos saber en dónde vamos a cortar costos, en dónde estamos haciendo impacto a los pacientes, en dónde se necesita la necesidad, dónde está la necesidad para seguridad alimentaria, es en esta área de Puerto Rico, es en esta otra área de Puerto Rico, cuáles son las comunidades vulnerables, cuáles son los alimentos que necesitamos. Por eso es que necesitamos la información. Entonces, para mí, a veces la barrera primera es precisamente ese primer encontronazo y volvemos a la primera pregunta, esa cultura. O sea, pues mira, la cultura es vamos a abrirnos todo, a que todo lo necesitamos. Y la segunda parte sí es cierto, la tecnología ahora yo creo que hay muchas formas de recopilar los datos que no requieren tanto costo, no requieren tanto tiempo, y eso se ha bajado un poco la barrera de cómo recopilar los datos. Creo que lo otro que pudiese facilitar el que se expanda más allá de la academia, todas las comunidades, las organizaciones comunitarias, clínicas, puedan atender esto, es que además de tener la facilidad de recopilar los datos fácilmente, es entender lo que están recopilando y qué hacer después con esos datos. Porque, como bien dijeron en la sesión anterior, que a veces no salen a la luz y nadie se entera. Y no es una publicación científica necesariamente, es distribuirlo. Y esto es algo que yo me he dado cuenta trabajando en Puerto Rico en los últimos 15, 20 años, que hay muchísimos proyectos, muchísimos programas, pero no salen a la luz, los datos están allí sentados o se recopilaron de una manera que no se diseminaron bien y nadie se entera.
Y son datos preciosos y bellos que pudiésemos impulsar 1.500 programas de buena ayuda si se pudieran sacar más. Entonces, yo creo que una oportunidad muy buena aquí es precisamente, nuevamente, esta colaboración más entre expertos que puedan ayudarle a seleccionar las métricas correctas, las formas correctas, que no le dé carga a las comunidades y a las clínicas y que les ayude entonces a utilizar los datos para mover sus metas y mover lo que ellos quieren alcanzar y lo que ellos quieren hacer en su organización. Uri Joan. Yo no tengo mucho más que añadir, eso me pareció los dos comentarios muy buenos. Históricamente sí se sabe que la cultura de datos, sobre todo para organizaciones sin fines de lucro, pues es un costo, o sea, es un sufrimiento tener, a veces se dan, muchas veces del gobierno federal, del gobierno local, de fundaciones, se daban estos grants, estas oportunidades sin tiempo y sin recursos financieros para hacer evaluación o para recopilar datos. Y después se le pedían a las mismas organizaciones que dijeran cuál fue el impacto que ellos tuvieron. Entonces, cómo ellos podían hacer. Y muy pocas fueron las organizaciones que poco a poco pues integraron, así como en Puerto Rico hace el Instituto Nueva Escuela, que integra un grupo de evaluación con su equipo para saber exactamente cómo es que están impactando y qué es lo que tienen que cambiar, etcétera. Pero siento que eso está cambiando, como dijo Marianjoli, lo de la tecnología, el scraping de datos enormes que ya hoy día se recolecta, o sea, hoy día todos somos víctimas de recopilación de datos a través de nuestros celulares y nuestros teléfonos, y esos datos están disponibles para el que quiera pagar y comprarlos a las industrias privadas y hacer sus análisis. Nosotros lo utilizamos y estamos dispuestos a pagar ese dinero en las universidades todo el tiempo, así que no es como que esos datos no existen. Tenemos unos datos a nivel individual, existen esos datos, ¿no? A nivel individual, que la industria privada los tiene, igual que los tienen los supermercados, igual que los tienen los distintos programas, ¿no? Ahora, que no lo estemos utilizando para salud pública y para tomar mejores decisiones para nuestra salud pública y bienestar, esos son otros 20 pesos. Ahora, eso, como lo digo, pienso que está cambiando para las organizaciones que no tienen, incluso ahora mismo todos los grants federales que están ahora con la cuestión de seguridad nutricional, el mismo programa de Food and Medicine, ya incluyen un grupo exterior que apoya a quien sea que haya recibido ese grant a establecer un programa de evaluación. O sea que ellos ya tienen esa parte de sí pues centrada dentro del mismo grant para ayudar a esas organizaciones sin fines de lucro, y eso de igual manera lo tienen a nivel global, también lo tienen en el gobierno. Y quien no lo tiene y quien no pudiera pues atesorarlo, ahí es donde viene este tipo de colaboraciones uno a uno con investigadores en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, quienes estén interesados en hacer este tipo de trabajo para sacar, también ayuda muchísimo, ¿no? Para la representación de científicos que normalmente no estamos bien representados en el mundo de las ciencias tampoco. Entonces es un tipo de desarrollo de capacidad en términos de evaluación, en términos de ciencia, que nos apoya a todos, ¿no? Que nos apoya no solo a la gente que está tratando de usar métodos científicos, académicos para avanzar la disciplina de nutrición, la disciplina de alimentación o de ciencia, sino también a las ONG, también a los programas gubernamentales, también a las decisiones políticas. Así que ese tipo de colaboración pienso que, y en Puerto Rico se da muy bien, pienso yo, es la manera de dar un paso adelante. Ángela, hay un comentario de seguimiento rapidito a lo que dijo Uri, es que eso todas las organizaciones pueden tener en mente cada vez que escriban sus propuestas para fondos, incluir fondos adicionales para recopilación y análisis de datos allí como parte y justificar, incluso si tienen que irse un poco por encima del presupuesto de la línea, pedir de que eso ya está siendo requisito de las instituciones federales, y los National Institutes of Health están pidiendo que todas las propuestas, todos los programas tengan eso incluido.
Así que ellos pueden también pedir a las organizaciones sin fines de lucro que esos fondos es importante para ellos. Ya esto es básicamente un requisito. Y nosotros lo hemos hecho con muchísimas organizaciones, le damos la orientación de cómo pedirlo, cómo hacerlo, aunque no trabajamos con ellos, sino le damos la capacitación de cómo hacerlo y les viene de muchísimo beneficio luego para correr sus programas. Es importante también, y en esta ocasión quiero empezar contigo, Josimer, también, porque la parte de esto de la cultura de datos se puede dar de un estilo formal, pero también de un estilo informal. Lo que estamos acostumbrados a ver desde la universidad es muy formal, muy estructurado, es complejo porque utiliza hasta un vocabulario en particular, ¿verdad? La epidemiología, todo esto es complejo para cualquiera que estamos empezando en organizaciones. Si no fuéramos a ir, ¿verdad? Como decía Josimer al principio, que esto forme parte de nuestro ser, que lo tengamos en la piel, que esa cultura de datos esté innato en cada uno de nosotros, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es simple, qué es sencillo como para nosotros insertarnos en esta corriente y en esta cultura de datos? Josimer. ¿Empiezo yo? Ok. Wow, aquí definitivamente voy a necesitar ayuda de mis compañeras. Esta es una pregunta compleja. Yo creo que para empezar, todos nosotros, todas las organizaciones, nosotros como investigadores, lo primero que tenemos que pensar es siquiera qué vamos a recopilar. Solo lo que necesitamos es un plan. ¿Qué vamos a recopilar? ¿Qué datos necesitamos? Y para eso lo que necesitamos es empezar al final. Al final, ¿qué yo quiero probar? Yo quiero probar que mi programa salva vidas, que mi programa da comida, que mi programa evita diabetes. ¿Qué yo quiero probar al final? Pues para eso necesito las métricas correctas. ¿Y por qué yo hago tanto hincapié en esto? Porque a veces pecamos de demasiado en vez de muy poco. Que empezamos a recopilar demasiado de tratar de buscar demasiada información y nos quedamos sin contestar la pregunta. Es bien importante entender qué queremos contestar, qué es lo importante en nuestro programa, en nuestra organización, en nuestra clínica y buscar la métrica correcta. Para esto, nosotros mismos, hasta en la academia, en las universidades, nosotros no hacemos esto solo. Nos sentamos y tenemos conversaciones en equipo con nuestros colaboradores en la comunidad, qué es lo importante para ellos como una organización comunitaria, para nosotros como el programa como tal. Y es una conversación complicada, pero para mí lo más importante es tener un buen plan de diseño. Y desarrollar esas métricas y para eso una buena colaboración. Las colaboraciones no surgen de la noche a la mañana, toma tiempo. Yo creo que todas las que estamos aquí llevamos nuestro tiempo trabajando en este campo, pero tenemos colaboraciones bien sólidas porque requieren su tiempo y requieren su esfuerzo, pero valen la pena. Y yo creo que la otra parte que también es importante es estar bien pendiente de la parte ética. A veces yo creo que algo que en academia y en las universidades estamos bien al tanto porque en cierto modo nos obligan, están bien pendientes a que nos aseguremos de que todo esto está regulado. Y eso no se regula como tal en las clínicas, en las comunidades. Yo les exhorto siempre a las clínicas y a las comunidades que trabajen con nosotros, que nosotros ya sabemos los sistemas de regulación, ya sabemos toda la burocracia y nosotros podemos facilitar todo eso mucho más. Entonces esa parte nosotros la podemos ayudar y ayudar a facilitar la parte burocrática y la parte de las métricas. Pero definitivamente, si mis compañeras tienen más consejos, los agradezco, porque yo también siempre estoy buscando qué cosas podemos hacer para facilitar esto. Bueno, pero podemos partir, disculpa, no sé si Marian Jolie iba a decir algo, pero podemos partir de esa misma premisa que estaba hablando Josimer, digamos un plan y qué es lo que quieren impactar.
Yo lo que he visto, casi siempre las organizaciones sin fines de lucro que tienen muy poca, que tienen la educación, o sea, el conocimiento básico de evaluación, saben, por ejemplo, que quieren, lo que pueden medir es el número de panfletos, por ejemplo, que se distribuyeron, el número de personas que asistieron hoy. Eso le llamamos nosotros las métricas del proceso o las métricas de implementación. Tomando el ejemplo del que estaban hablando esta mañana de un banco de alimentos de la iglesia, tengo entendido que era. Por ejemplo, yo me imagino que una de las métricas que se le viene a la mente bien fácilmente es, ok, ¿cuánta gente asistió? ¿Cuánta gente compró o cogió los alimentos? ¿Qué alimentos se compraron? Tiene que haber una medida de tiempo. ¿En cuánto tiempo se va a medir? O sea, por semana, por mes. Y luego, a la parte que Yosimer estaba hablando, es lo del impacto. Ok, se puede medir el impacto o la solución o el outcome, como dicen, de distintas maneras. Puede ser, ok, de esos, ¿qué se compró? Eso es uno de los outcomes. ¿Qué se consumió o qué se perdió? Y eso mucho depende de cuál fue la pregunta inicial y cuál es el tiempo de la evaluación, porque no vamos a estar midiendo cómo eso contribuyó a diabetes, por ejemplo, a largo plazo, porque eso toma su tiempo. Si el proyecto es solamente de un año, pues entonces tal vez las métricas son más cortas de ese año. Y eso, así simplemente se puede empezar a formar un plan de evaluación. Esto es una disciplina completa y se pueden meter un montón de otros, o sea, qué la gente pensó sobre eso, donde vienen aquí las entrevistas o pueden venir fotografías, cómo se comunicó la iniciativa, cuánto apoyo recibió de las distintas personas, otra métrica, ¿no? de evaluación, métrica financiera. Son cosas que son bastante intuitivas, pero hay cosas también técnicas, como bien dijo Yosimer, que estamos más que dispuestos también a hacer esa parte de capacity building. Pero para empezar la parte de la cultura, me parece una excelente idea empezar, o sea, para reforzar la cultura de decir, bueno, aquí, aunque no lo pida el gobierno, aunque no lo pida la fundación, para nosotros es importante en Puerto Rico y en esta comunidad saber si esto ha tenido impacto. Por lo tanto, ellos mismos nosotros mismos vamos a poner a definir lo que es la cultura y a definir y a demandar, ¿no? A exigir de que se dé ese espacio y ese recurso financiero para de verdad saber, porque muchas de las comunidades donde estamos trabajando nosotros, ya sea en Estados Unidos, en Puerto Rico, a nivel mundial, pecan de lo mismo, de no tener datos. Tenemos muy pocos datos en estas comunidades, que son las comunidades donde de verdad queremos impactar y donde de verdad más necesidad hay. ¿Y cómo vamos a hacer ese impacto si no tenemos los datos? ¿Cómo vamos a visualizar el impacto? No se puede. Doctora Ortiz. Yo creo que muy poco que añadir, porque creo que mis compañeras han descrito muy bien el proceso, pero yo creo que pensando de que, poniéndome los zapatos quizás de una persona de la comunidad, de una organización que está comenzando y que está pensando, yo no sé nada de datos, yo no sé nada de recopilar datos, pues yo les digo que eso no es cierto, porque la realidad es que nosotros usamos datos todo el tiempo, todos los días para tomar cualquier decisión. Si ustedes quieren ir a cortarse el pelo y no tienen, ¿verdad? Y ya por alguna razón no tienen estilista, pues ¿qué van a hacer? Van a preguntarle a sus amigos, a sus compañeros, a dónde van, cuál es el servicio, cuánto se tardan, cómo fue el proceso, cuál fue el resultado, si quedó bien, si no quedó bien, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes a ver, nosotros usamos datos todo el tiempo. ¿Y cómo nosotros colectamos esos datos? Pues mira, buscando información, preguntándole a la gente, haciendo las preguntas clave. Pues, ¿qué yo quiero saber? A mí me interesa más que me traten bien o a mí me interesa más que el pelo me quede bonito. Pues, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú quieres, tú vas a ir haciendo esas preguntas clave. Y yo creo que por ahí es que se empieza. Todos estamos acostumbrados a eso, comprar online, leemos los comentarios, ¿verdad? Y yo creo que ahí es que vamos pensando, ¿verdad? De cuando tú quieres evaluar algo, lo primero es eso, desarrollar esa pregunta, como bien dijeron nuestras compañeras, qué es lo que quieres saber, cómo entonces puedes recopilar esa información. Y yo creo que si nos ponemos en esa perspectiva de que nosotros usamos los datos y vamos desde lo que nosotros sabemos y partimos desde ahí, se nos hace mucho más fácil empezar entonces a encaminarnos en ese proceso. Y como bien dijeron las compañeras, pues hay
muchos expertos, muchas diferentes organizaciones que te pueden entonces ir ayudando a ir afinando lo que ya nosotros usamos todos los días. Y siguiendo esa misma línea, ¿verdad? Yo creo que también lo más básico que tiene todo método científico es la observación. Por ahí debemos empezar a observar y anotar. Con esas dos cosas, observar y anotar, vamos creando un hábito en la institución, en la comunidad. Vamos observando qué vi, qué no vi, qué faltó. Esas observaciones uno las va anotando. El otro punto que tenemos es que, no, como dijo Yosimar al principio, no todo dato es estadístico. Y si algo rico tienen las organizaciones, son los testimonios. Pues, ¿qué se obtienen de todos los testimonios? Vamos a anotar todo lo que nosotros recordamos de esos testimonios, de esos casos y de esas cosas que nos han contado, nos han dicho, que sabemos, se han discutido, hay organizaciones que hacen discusiones de casos, ¿no? Pues todo eso también se anota, pero eso hay que hacerlo continuamente, no por un tiempo y no porque una propuesta lo pide. Así es que vamos formando la cultura de datos como tal en la institución y poco a poco se va formalizando con estas alianzas y con los recursos que podamos encontrar que puedan aportar a formalizar eso. Y el punto que no puedo dejar fuera, Marini ayer lo dijo, que toda observación y toda pregunta no la construyamos desde la necesidad propia, que pensemos mejor en la comunidad y lo que ellos puedan necesitar, no nosotros, y no las percepciones. En estos casos tenemos que dejar fuera muchas percepciones y muchas creencias que son nuestras, como tal, no necesariamente de la comunidad. Esa era mi aportación en este segmento, no estaba planificado. Para terminar, yo creo que cada una de ustedes tiene experiencias muy ricas, están haciendo cosas muy interesantes que pueden ser de interés para los que nos vean o nos están escuchando aquí. Y me encantaría que las conozcan, estas iniciativas que están trabajando cada una de sus espacios, porque así pueden encontrar puntos de colaboración. Y empiezo en esta ocasión con Uri Joan. Gracias, Angie. Bueno, nosotros tenemos, déjame ver cómo lo resumo. Nosotros tenemos el laboratorio que se llama el laboratorio de disparidad, Diet Disparities en inglés. Estamos utilizando métodos que están basados en la comunidad, que son métodos participatorios, es decir, que nosotros partimos de la premisa de qué es lo que, precisamente, de qué es lo que la comunidad necesita, y a pesar de que el peritaje nuestro es en nutrición y dieta, trabajamos de manera interdisciplinaria y una vez se ha identificado ya sea salud mental, ya sea seguridad del agua o lo que sea que está esa comunidad, es en ese momento la prioridad, tratamos de entender cómo la nutrición y la dieta contribuyen a ese bienestar y contribuyen a apoyar esa prioridad que tenga la comunidad, porque la verdad es que la nutrición es central para el tipo de desarrollo humano, para el desarrollo de las comunidades. Entonces, de ahí pues han partido par de proyectos, cada uno diferente. Uno ha sido en seguridad de agua, que de hecho lo tenemos acá en Washington, D.C., pero también en Puerto Rico hemos estado trabajando con ambas compañeras sobre lo de la seguridad de agua como una posibilidad para reducir consumo de bebidas azucaradas. Y otro proyecto que tenemos también en Puerto Rico es sobre seguridad nutricional, pero también pensando en la gente que está, los agricultores, ¿no? Y los agricultores que están, y esto fue más bien fuera de mi tema, otra vez una cuestión interdisciplinaria, porque va fuera de mi peritaje, estamos trayendo expertos que puedan hablar sobre la parte de agronomía y entender el bienestar no solo de la comunidad a nivel económico, a nivel de nutrición, sino también a nivel de agronomía ecológica y el cambio climático, y cómo eso puede ayudar también a la estabilidad económica del agricultor. Y de igual manera pues hacemos también capacitación. La parte que nosotros traemos el peritaje es la parte esa de evaluación, de diseño, del estudio,
de las métricas, como decía Josimer, y trabajamos más a nivel comunitario y de sistemas y de política que a nivel clínico. Y eso es básicamente lo que resume lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Doctora Ortiz, desde el Fideicomiso. Sí, gracias por la oportunidad. Nosotros como Fideicomiso de Salud Pública tenemos diversidad de proyectos, trabajamos lo que es el enlace comunitario directamente con las comunidades. Tenemos un área de una división de salud ambiental donde integramos lo que es el tema de cambio climático. Trabajamos con el tema de telemedicina y cómo utilizamos la tecnología para aumentar los accesos a la salud, y también estamos trabajando mucho con el tema de determinantes sociales, donde estamos creando esa conciencia en diferentes sectores, no tan solo el sector de salud, que ya nosotros no lo sabemos de memoria lo que son los determinantes sociales, ¿verdad?, desde el punto de salud pública, pero entonces otros sectores. ¿Y a qué me refiero con eso? Y creo que aquí es sumamente pertinente de que nosotros hablamos de salud, pero lo que está alrededor de nosotros, nuestro ambiente, ¿verdad?, nuestro código postal influye más en nuestra salud que nuestro mismo código genético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos enfocándonos en todos esos aspectos que son integrales, que estaban hablando las doctoras esta mañana, de que realmente como ser humano no somos una sola cosa, ¿verdad? Somos un ente completo, y todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra comunidad, nuestra economía, nuestra educación, influye en nuestra salud y ciertamente en lo que comemos. Pero entonces me gustaría rapidito resaltar uno de los proyectos que tenemos dentro del enlace comunitario. Ya le hablé de los promotores y el trabajo que hacemos con ellos, y parte del entrenamiento que le damos, además de colectar datos, es también el tema de nutrición y cómo ellos pueden llevar eso a sus comunidades. Pero uno de los proyectos que trabajamos que me gustó mucho fue un proyecto que trabajamos en Peñuela. El equipo de enlace comunitario se dio a la tarea de ir a la comunidad y con el propósito de crear liderazgo entre los niños y jóvenes de la comunidad. Y luego de hablarle y entrenarlos un poco en cómo identificaban problemas en su comunidad, ellos tenían que identificar un problema en su comunidad y ellos mismos trabajar en cómo lo iban a atender. Y una de las cosas que ellos identificaron fue, ¿verdad?, la inseguridad alimentaria y la falta de alimentos nutritivos en esta comunidad que era bien remota y aislada en el municipio de Peñuela. Y entonces se hizo una colaboración con unos agricultores y una organización de base comunitaria en Utuado, con COSAO, y entonces se le compraban cajitas, ¿verdad?, a COSAO, y entonces se le vendían a la comunidad, a los miembros de la comunidad, a un bajo costo, ¿verdad?, para también crear esa conciencia ¿verdad?, de que tienen un costo las cosas y de que ese trabajo y ese producto de los agricultores pues tiene un costo, ¿verdad? Pero entonces los mismos jóvenes eran los que identificaban las personas que necesitaban las cajitas y las llevaban. Así que es este ciclo completo, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos identificar un problema desde la comunidad. O sea, la comunidad, los jóvenes de la comunidad nos dijeron qué era lo que necesitaban, y ellos mismos entonces fueron los que distribuyeron, identificaron las personas con necesidad, y nosotros simplemente servimos de facilitador. Josimer. Gracias, Ángela. Y debo decir que estoy siempre, gracias muchísimas por el comentario que hiciste. Estoy 100% de acuerdo sobre la importancia de los testimonios y la importancia de no venir con nuestras propias ideas, sino estar abierto. Te lo agradezco por ese comentario, porque yo creo que de la misma manera que a veces las organizaciones comunitarias o las clínicas vienen no sabiendo nada de datos, nosotros como de la academia venimos no sabiendo nada de lo que pasa en el campo o de lo que pasa en las clínicas. Y para nosotros es bien importante escuchar esos testimonios, escuchar de la realidad de lo que pasa allí. Y por eso es que yo siempre abogo por la importancia de la colaboración y de escuchar. Y de venir, de ambas partes, venir con humildad. Y de nosotros ir con esta humildad de escuchar lo que está pasando y qué es lo importante para ellos, para la comunidad, para el centro como tal. Te agradezco muchísimo ese comentario, muy, muy, muy valioso. Y la oportunidad de escuchar lo que están todas estas oportunidades, todos estos fabulosos programas, tanto Uri como María Anjoli son colegas, es fabuloso saber todo lo que ellas están haciendo y integrarme un poquito a lo que nosotros también estamos haciendo. Mi trabajo también en Latinos, sí puedo compartir pantalla, solamente tengo 2 slides, no voy a hacer un slideshow, pero quería compartir un poquito de lo que nosotros estamos haciendo en Puerto Rico. Yo trabajo con Latinos y
aquí en Boston, en Latinoamérica también, pero la gran parte de mi trabajo es en Puerto Rico. Y tenemos 3 proyectos ahora mismo que están enfocados mayormente en inseguridad alimentaria. Y parte integral de esto es la recopilación de información, pero una parte bien integral es qué hacemos con esa información. Entonces, nos estamos moviendo mucho hacia la implementación de esto. Tenemos un estudio que está desde el 2018 que se llama el estudio Prospect. Es un estudio cohorte en el cual tenemos 2.000 personas. Ahora confiamos que el estudio vaya a continuar por 5 años más y vemos las 2.000 personas cada 2 años. Le hacemos toda una evaluación y esto incluye una evaluación completa de su seguridad alimentaria, su acceso a comidas, y ahora en los próximos 5 años vamos a expandir nuestra colaboración con el doctor Julio Hernández para unir esos datos con datos de la USDA de acceso a alimentos, incluyendo acceso a comidas fuera del hogar. Y estos datos, como bien dijo María Angelia al principio, no son nuestros. Nosotros no solamente los recopilamos, están allí para todos ustedes, sino si van a nuestro website, se comunican con nosotros, los compartimos y estamos más que deseosos de que esto salga a la luz para impulsar más programas y más políticas en seguridad alimentaria. El segundo programa que tenemos es similar a lo que estábamos hablando ahorita de las cajas, se llama la Cajita Mutua, un programa donde también trabajamos con los agricultores en el centro de la isla, con COSAO, con Plenitud Puerto Rico en Las Marías. Tenemos las cajitas, las llevamos a personas que tienen inseguridad alimentaria o aislamiento social, están solos, viven solos, no tienen con quién compartir. El propósito no es solamente llevar la comida y tener acceso a alimentos saludables, pero también tener una conexión social a través de estos alimentos. Le enseñamos a la parte de salud y de nutrición, pero también a cocinar juntos, comer juntos y conectarse socialmente. Esto ha sido a través de las comunidades con las cuales hemos recopilado datos. El programa ha sido excelente y ha sido de beneficio mutuo y hemos recibido muchísimo el apoyo del Trust y se lo agradecemos. Y el tercero, expandimos nuestro programa de las cajitas a una intervención, a un ensayo clínico, un clinical trial completo, donde además de darle las cajitas, estamos dando legumbres, nueces, o sea, habichuela, marca Goya, porque en Puerto Rico si el Goya tiene que ser bueno, así que hay que darle eso, y Goya no me da ni un centavo por si acaso, aceites vegetales, y le damos esta caja y lo estamos haciendo, un ensayo clínico randomizado, aleatorio, español, aleatorio, y el control recibe un vale para hacer compra en vez de recibir la caja ya definida. Esta colaboración la estamos haciendo con el grupo Navis, con Fresh House, y esto también está completamente integrado en datos, incluyendo viendo si el distribuir estas cajas ayudan con inseguridad alimentaria, con acceso a alimentos y con otras métricas relacionadas a inseguridad alimentaria. Está completamente integrado a métricas de inseguridad alimentaria, y es por 18 meses, 2 años, porque vamos a ver si se sostiene en los últimos 6 meses. Pueden comunicarse conmigo a este email y con muchísimo gusto damos la información para cualquiera uno de estos estudios, porque estos datos están aquí para ustedes, no para mí. Bien, pues con esto estamos concluyendo prácticamente este panel. Quiero agradecerle a las 3 su participación, no sin antes abrir a oportunidad de preguntas por parte de los que estén aquí presentes para alguna de nuestras panelistas o para las 3. Buenos días, gracias por la información que nos han brindado. Quería volver a lo de la cultura de datos, porque me pareció interesantísimo lo que trajo la doctora acerca de la señora que está buscando quien le corte el pelo. Yo hace
más de 25 años trabajo con la Sociedad Americana contra el Cáncer y estoy a cargo de lo que es el albergue para pacientes de cáncer. En múltiples ocasiones nos han pedido que si nosotros le podemos colaborar a investigadores, ¿verdad? Con nuestra población, con la población que se queda en nuestros albergues, tratando de conseguirle personas para trabajar, para que participen en diferentes estudios. ¿Y qué pasa? Pasado el tiempo, y yo llevo 25 años ahí, todavía yo no he escuchado los resultados de ninguno de esos estudios. ¿Sabes? Que volviendo a lo que dice ella, si ella me dice quién le corte el pelo, yo voy y me corto el cabello, ya quisiera que yo regresara y le dijera, oye, la persona que me diste para el corte de cabello es excelente, es buenísima, te lo agradezco. Pues nada, no regresa ninguna información y créame que para doña María, sobreviviente de cáncer, quizás que la vinculen con la información que sale del estudio, a lo mejor es el alma que ella necesita para convencer a su sobrina y a su hija que se hagan una mamografía. Pero si ella no tiene, si usted no la vincula a ese estudio que usted hizo utilizando los datos de ella, pues entonces ya no tiene un alma para ir donde está familiar y decirle, mira, a mí me dio, pero mira lo que ha encontrado. Hay mucha posibilidad de que te dé a ti, a la otra. O sea, tiene que crearse un comité de vinculación comunitaria y ahora pues el Fideicomiso de Ciencia ha creado uno, es prácticamente nuevo, pero es para vincular a la comunidad con los estudios, de manera que ellos se sientan no solamente partícipes, sino que se sientan que con los datos, con la información que dieron de ellos, se hizo algo que a ellos o a sus familiares los puede ayudar. 1.000.000 de gracias por escucharme. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque realmente como hablamos, primero los datos no son de nosotros, aunque nosotros los estemos colectando, son de la gente y si no los devolvemos, pues no estamos haciendo nada. Y una de las cosas que más se queja la comunidad, cuando nosotros hablamos con ellos y tratamos de entender la situación, es que dice, sí, es que la gente vienen los científicos a buscar datos, pero nunca sabemos qué pasó. Y eso es constante. O sea, yo creo que con cada líder comunitario que hablamos, que han hecho algún estudio en su comunidad, es la misma queja. Es que vine, los ayudé, le abrimos las puertas, los ayudamos a identificar la gente y se fueron y no supe nada. Así que definitivamente yo creo que parte de esa cultura de datos de verdad debe ser reconocer que es una colaboración, que los datos que yo colecté no son tan solo para un artículo científico o para cumplir con un reporte del gran federal que me está pidiendo que haga un reporte, sino que realmente tienen que tener un propósito y hay que devolverlo a esa comunidad y hay que ser agradecidos. Así que parte de lo que nosotros tratamos de hacer, y nos falta mucho todavía, pero estamos poquito a poquito trabajando, es lo que es la frase, debemos buscar una buena frase en español, pero es el give back, o sea, el devolver a la comunidad. Siempre que hacemos un proyecto en la comunidad, una de nuestras últimas actividades es, vamos a cerrar, porque no siempre nos podemos quedar en la comunidad indefinidamente, aunque quisiéramos. Entonces, vamos a hacer una actividad de cierre, donde entonces se reporta qué fue el trabajo que se hizo y los datos que tenemos hasta el momento, de una forma en que la comunidad los pueda entender. Y eso ha sido clave para mantener las puertas abiertas con las comunidades. Y yo tengo que añadir, ¿verdad?, los planteamientos que hizo él, que cuando se levantan ciertos datos, las comunidades o los líderes comunitarios quedan expuestos a una responsabilidad, porque se identificó una necesidad, se llevaron los datos de la necesidad, pero la necesidad quedó ahí. Y hay una responsabilidad de esos líderes de responderle a su gente, pero te dije que tengo esta necesidad y nadie hizo nada, se llevaron los datos, pero nadie hizo nada. Pues ¿para qué voy a seguir dando información cuando vengan? En una segunda oportunidad que vayan a esa misma comunidad a solicitar que participen en una investigación, va a haber negación, porque lo que dijeron es, si no me van a resolver mi problema, ¿para qué van a buscar la información? Por lo tanto, el devolver la información, pero también la acción acompañada de la información es importante como tal. Ángela, ¿puedo añadir rapidito algo? Si Sí. está bien
contigo, Claro. que algo que puede ayudar con eso es hacer memorandums of understandings, hacer como un acuerdo entre los centros de comunidad y los académicos, precisamente para vocalizar lo que el centro quiere, el centro comunitario quiere. Y si ellos quieren resultados para atrás, que no sea de una forma necesariamente científica, un paper o una publicación, lo que ellos quieran, que lo articulen y digan exactamente, mira, nosotros necesitamos saber cuántos de nuestros pacientes superaron bajaron el A1C, bajaron la glucosa, bajaron lo que sea, lo que ellos necesiten saber, que lo pidan desde el principio. Y a los investigadores que estén en la sala, que por favor, no se olviden de integrar la información a la comunidad y a la comunidad en todo el proceso, no solamente al principio. La persona que hizo el comentario, se lo agradezco muchísimo, y que por favor se comunique conmigo, porque va derechito a trabajar a mi Community Core, porque eso es exactamente lo que nosotros hacemos en todo nuestro estudio. Devolvemos todos los resultados clínicos al paciente para que se los lleve a su médico. Hacemos cápsulas de radio, cápsulas de video, un audio cortito de 1 minuto con resultados y se los enviamos. Hacemos actividades en la comunidad, con los alcaldes, en el municipio, lo que sea, precisamente para devolver la información. Pero necesitamos también saber de parte de ellos que ellos necesitan saber. Y un Memorandum of Understanding, un acuerdo, puede ayudar con eso. Muchísimas gracias. Sí, mi pregunta iba más o menos en esa dirección, es el lado oscuro de implementar una cultura de datos. ¿A qué se va a enfrentar, si con la experiencia de ustedes y de todo el mundo aquí, a qué se enfrentan aquellos líderes que intentan establecer una cultura de datos, la resistencia y estrategias para trabajar con eso? Yo puedo Sí, ok. tomar Empieza. esa... Disculpa, ¿está bien contigo? Sí, adelante. Porque un poquito de la mano con lo que estábamos discutiendo anteriormente, va también la parte de ética, ¿no? Se está recopilando datos, los datos, si no se están planificando desde el principio qué es lo que se va a recoger y cómo se va a recoger, esos datos van a ser completamente inútiles. No te van a contestar la pregunta y no van a ir a ninguna parte. Entonces estás un poquito como pendiente de causarle más trabajo a los individuos o a las comunidades para recolectar unos datos que al final no vas a poder compartir porque no fueron útiles, o tal vez porque también tenemos un problema, ¿no?, en la comunidad científica, donde no se publican ni se comparten datos si la intervención o el programa no fue efectivo. Entonces esos datos también pues se pierden o se entierran. El otro problema también es que no tenemos, igual que no había fondos ni tiempo para hacer evaluación, tampoco hay fondos ni tiempo, y eso es parte también de la cultura que hay que empezar a pedir para hacer la diseminación, y una diseminación que tenga sentido para la comunidad, que sea entendible para la comunidad y que sea lo que el individuo necesite o lo que los miembros de la comunidad necesitan. Nada, yo quería añadir que por esa misma línea, que creo que uno de los retos con los datos es que a veces nos enfocamos en colectar y colectar y colectar datos, entonces tenemos muchos datos y no se hace nada con ellos. Yo creo que ese es el lado más oscuro desde mi punto de vista, y lo he vivido desde que era estudiante, ¿verdad? Que colectamos mucha información y a veces nos esmeramos tanto en cómo la colectamos y cuántos datos colectamos, entonces después, ¿qué hacemos con ella? Entonces, ese yo creo que es uno de los retos que podemos atender si desde un principio estamos diseñando bien cuál es la pregunta. O sea, qué es lo que queremos contestar y qué datos nosotros necesitamos para contestar esa pregunta y qué recursos yo voy a tener para analizar esos datos, ¿verdad? Y es como pensar en todo el proceso completo, desde hacer la pregunta, colectar los datos, analizar los datos y diseminar los datos. Y para todo eso tú tienes que tener ese plan, ese diseño y pedir los recursos, ¿verdad?, a las agencias, de decir, es que yo necesito no tan solo conectar estos datos, sino poder completar ese ciclo completo de que esa información realmente se utilice. Y para cerrar, ¿verdad? Y lo voy a dejar sobre la comentario. mesa. Esto aquí... ¿Hay una pregunta? Ay, No, perdón. tengo un comentario, ¿verdad? Y muy acertado lo que acaba de decir, ¿verdad?, la compañera actualmente.
Ciertamente representa el Servicio de Extensión Agrícola, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y ciertamente lo último que acabas de comentar es, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos, ¿verdad? Porque ciertamente nosotros en la universidad, aunque ofrecemos de parte de extensión una educación no formal, ¿verdad? Porque no va dirigida a un grado académico, muchas veces la divulgación es el mayor reto en cuanto a los resultados. Nosotros educamos, pero ¿qué obtenemos? Sí, tenemos datos, pero también, además de incluir un personal de evaluación en las propuestas, yo creo que también es importante incluir un componente de divulgación de esos datos, ¿verdad? Hay gente que se dedique específicamente, si se puede decir, a mercadear, ¿verdad? O a divulgar, ¿verdad?, esta información. En esa línea, ¿verdad?, quiero también poner a disponibilidad uno de los programas que la compañera que lo coordina estuvo el día de ayer aquí, yo no puedo estar, pero por ejemplo, nosotros tenemos el programa EFNEP, ¿verdad?, que es un programa de educación en nutrición en la comunidad que recoge datos, recoge ingestas de entrada, ingestas de salida, incluye comportamientos alimentarios, y esa data nosotros la tenemos disponible porque ciertamente el programa nos los provee. Así que personas que necesiten datos relacionados a eso, pues, ¿verdad?, lo ponemos a disposición. Y en cada estado hay un programa EFNEP aliado a alguna universidad land grant. Entonces, también, ¿verdad?, uno de los retos que nosotros como programa también tenemos es que las personas, ¿verdad?, tenemos una limitación en cuanto a la clientela, ¿verdad?, que se debe beneficiar, que son padres o madres o cuidadores de niños de 0 a 18 años, en el caso de EFNEP, y ciertamente hay un gran reto para alcanzar a estas personas, pero muchas veces no están disponibles para recibir, ¿verdad?, toda la gama de educación. No obstante, personas, ¿verdad?, que se han parado aquí, que son de organizaciones de base de fe o comunitarias, pongo a disposición, ¿verdad?, también este programa, porque ciertamente es, como hablaron ahorita, las alianzas para ofrecerles la educación, porque esta educación es con base científica. Así que lo pongo a disposición de ustedes. De igual manera, ¿verdad?, el trabajo que hacemos a través de las educadoras de ciencia de la familia del consumidor, también nosotros trabajamos temas que tienen que ver con nutrición, trabajamos temas de seguridad alimentaria y de enseñarle a las personas a cómo preparar sus alimentos, ¿verdad?, de una manera segura, a bajo costo. Así que también en la universidad, pues, nos ponemos a disposición para ofrecerle esta educación. Que el gran reto que tenemos también es gratis. Y mucha gente piensa que porque es gratis no sirve. No sirve. Así que nosotros obviamente no podemos cobrar, pero es una oportunidad, ¿verdad?, para hacerles saber a ustedes que nosotros tenemos profesionales, ¿verdad?, capacitados académicamente para ofrecer esa educación a cada persona de Puerto Rico. Gracias. Bien, pues entonces, nada, vamos cerrando este panel. Gracias a las 3 panelistas que nos acompañaron hoy y han dedicado su tiempo y su información tan valiosa con todos nosotros. Sobre la mesa dejo nada más que en esa divulgación, siguiendo la línea que estaban hablando ahora mismo, en esa divulgación tenemos que incluir los medios de comunicación del país, porque aquí no tenemos medios especializados que nos ayuden a traducir toda la data académica, científica, al arroz y habichuela que hablamos todos los días comúnmente, para que todo el mundo la entienda y pueda entender el significado y la implicación que tienen todas las investigaciones que se están haciendo en la vida diaria, en lo cotidiano. Así que creo que esa sería como un to be continue de este panel para otra ocasión. Gracias a las 3. Gracias por la invitación. Gracias. Bien a todos.